Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, Radio Escuchas, por su tiempo. Gracias por acompañarme un miércoles más al discipulado de niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde preciosa, Padre, que nos regalas, Padre. Gracias por tu cuidado, tu provisión, Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, te pedimos que en esta tarde, Padre, estés, Señor, en este lugar, Señor, que nos des la gracia y la sabiduría, Padre, para exponer el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición, Padre, que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre, para enseñanza, Padre, para que nosotros, Señor, lo pongamos, Señor, en obra, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Padre, porque tu misericordia es eterna, Padre. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar los corazones, Señor, las vidas, Padre, de los que están detrás de estos micrófonos, de los que nos escuchan, Padre Santo, que tú seas tocando, Señor, los corazones, las vidas, Padre, de aquellos que se conectan, Padre, de aquellos, Señor, que más adelante, Señor, escucharán, Señor, por medio de las redes sociales, Padre, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo, Señor, convenciendo de pecados, Señor, tocando los corazones, Padre Santo. Dejamos, Señor, en esta tarde, Señor, en tus manos, el discipulado de esta tarde, Padre Santo. Te lo pido, te lo ruego en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, precioso Jesús. Vamos a dar inicio. Bueno, recuerden que estamos viendo el tema del fruto del Espíritu Santo. Hoy es nuestra última característica del fruto del Espíritu Santo, ¿vale? Nuestra tarea del día de hoy para esta semana, queridos niños, es leer la porción bíblica en la cual estaremos viendo nuestra lección del día de hoy. Estamos viendo Gálatas 5:23 y 1 de Samuel 23:6 al 14. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en 2 de Timoteo 1:7 y escucha. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Esa es nuestra tarea para esta semana, queridos niños, leer nuestras porciones bíblicas y aprender nuestro versículo de esta semana. ¿Bien? Y bueno, pues entonces vamos hoy a ver el último o la última característica del fruto del espíritu, que es templanza o dominio propio. Templanza o dominio propio, queridos niños, es la fuerza interior que nos da el Espíritu Santo para nosotros poder controlar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, queridos niños. Es hacer todo lo que es lo correcto y agradable ante los ojos de Dios, queridos niños. El versículo que nos vamos a aprender en esta semana de segunda de Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo, queridos niños, nos recuerda que como creyentes, que como hijos de Dios en Cristo, no estamos destinados a vivir en el temor, sino dice la palabra de Dios, sino en el poder, en el amor y autodisciplina que provienen de nuestro Dios. Es un llamado de Dios para que vivamos una vida que refleje la obra transformadora
del Espíritu Santo en nosotros, queridos niños. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Esto es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios no quiere que tengamos temor, no quiere que tengamos miedo, no quiere que seamos niños groseros, no quiere que seamos niños, ¿verdad? Que no podamos controlar nuestras emociones. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado el amor, y Él quiere que tengamos autodisciplina, que seamos disciplinados en nuestra vida cristiana, en nuestra nueva vida. Recuerden que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y Él quiere que en nuestra nueva vida tengamos disciplina, queridos niños, que sepamos, ¿verdad? Caminar el camino correcto de Dios con disciplina, queridos niños, ¿vale? Y hoy veremos, ¿verdad? Esta característica o esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o el dominio propio. Y hoy usaremos la deliciosa sandía en nuestra lección del día de hoy, queridos niños. ¿Vale? Y el objetivo de nuestra lección del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha, es que el niño aprenda que la templanza o el dominio propio también es parte de las características o cualidades del fruto del Espíritu Santo. Y el aprendizaje que podemos obtener con esta lección de la templanza o dominio propio es saber controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a tomar buenas decisiones, ser pacientes, ser educados y a cuidar nuestras acciones. Ese es el objetivo de esta lección, queridos niños, queridos radioescucha. Y precisamente hoy aprenderemos qué es la templanza, cuál es su importancia y cómo podemos tenerla como una cualidad importante en nuestra vida diaria, queridos niños. Y bueno, hoy usaremos la sandía en nuestra lección del día de hoy. ¿Saben? Esta fruta es muy deliciosa y refrescante, ¿verdad? Yo sé que muchos ya la hemos probada y que nos encanta. Sobre todo en los tiempos de calor, queridos niños, cuando nosotros comemos una rebanada de sandía bien fría o una agua de sandía bien fría, calma nuestra sed, queridos niños. ¿Y cuántas veces hemos comido esta sandía durante mucho tiempo y no nos ha hecho daño? ¿Verdad? Es riquísima, es refrescante, es deliciosa. Pero, ¿qué pasa cuando la sandía está fuera del refrigerador y está expuesta a temperaturas altas y la comemos? ¿Qué pasa, queridos niños? Nos hace mucho daño, ¿verdad? Nos enfermamos de nuestro estomaguito y con una vez que nos hace daño alguna fruta o algún alimento, a veces ya no queremos volver a ver ese alimento, ni siquiera comerlo, por la experiencia que tuvimos, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que nuestro carácter es igual, queridos niños. Si una vez perdemos el control y ofendemos a alguien, haciéndole daño con nuestras palabras o actitudes, la persona se aleja de nosotros y ya no quieren volver a vernos. Y es más fácil que lo sigamos haciendo a que pidamos perdón. Por eso hoy vamos a aprender en esta lección cuán importante es tener control, ¿verdad? De nuestras emociones, tener dominio propio de nuestras palabras, nuestros pensamientos, de nuestras acciones, queridos niños. Es muy importante y sobre todo porque también es una característica del fruto del Espíritu Santo que desea Dios que nosotros desarrollemos, porque ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, queridos niños, y el Espíritu Santo produce estas características y es necesario que nosotros las estemos desarrollando día a día, que trabajemos en ellas, ¿vale? Que dejemos que el Espíritu Santo trabaje continuamente en nuestra vida, que le demos libertad para que Él trabaje en nuestra vida. Y bueno, ahora antes de empezar nuestra clase, déjame contarte un cuento. Escucha con atención. Había una vez un niño
que tenía un mal genio. Todos los días se peleaba con los compañeros del colegio, con sus padres, con sus hermanos. Pero un día, su padre decidió hacerle un regalo. El niño, al ver el paquete, se emocionó. Lo tomó con entusiasmo y lo desenvolvió con gran curiosidad. Pero quedó sorprendido al ver lo que contenía en su interior la caja. Era una caja de clavos, queridos niños. Al ver la cara de asombro del niño, el padre le dijo: cada vez que pierdas el control y cada vez que contestes mal a alguien y discutas con alguien, clavarás un clavo en la puerta de tu habitación. El primer día, el niño clavó 37 clavos en la puerta, queridos niños. Y con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su carácter, su coraje, pues le era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta. Finalmente, llegó el día en que el niño no perdió los estribos y no tuvo que clavar más clavos en la puerta. El padre, muy orgulloso, le entregó al niño otro regalo más. En esta ocasión, el paquete no contenía, ¿verdad?, clavos, sino que esta ocasión contenía unas pinzas. Ante el asombro del niño, el padre le dijo que por cada día que pudiera controlar su carácter, sacaría un clavo de la puerta con las pinzas. Así que los días transcurrieron y al cabo de un tiempo el niño logró quitar todos los clavos de la puerta. El niño se sintió emocionado al sacar el último clavo. Así que el padre tomó a su hijo de la mano y le mostró la puerta. Y con suma tranquilidad el padre le dijo: muy bien, hijo, lo has hecho muy bien. Pero ahora mira los hoyos. La puerta está llena de hoyos y la puerta nunca volverá a ser la misma, hijo. Así pasa cuando tú dices cosas con mucho coraje sin pensar a otras personas. Las palabras, querido niño, dejan una cicatriz igual que estos hoyos en la puerta. El niño escuchó con atención lo que el padre le decía y comprendió la enseñanza de su padre y descubrió el poder de las palabras y prometió no volverlo a hacer. Así es, queridos niños. Debemos de aprender a tener control con nuestras palabras, control con nuestras decisiones, con nuestras, mm, cuando contestamos a papá, con nuestras palabras, ¿verdad? Con nuestras acciones, cuando decimos cosas con nuestra boca, porque dicen, ¿verdad? Que duele más una palabra, ¿verdad? Mal dicha que un golpe. El golpe se cura, queridos niños, pero las palabras quedan ahí, siguen doliendo, quedan en el corazón, lastiman a las personas y quedan lastimadas por mucho tiempo, ¿verdad? El golpe podemos curarlo con hielo, podemos curarlo con una pomada, podemos curarlo, ¿verdad? Poniendo un vendaje con una herida, podemos curarla poniéndole mertiolate, unas benditas y se cura y ya no se ve la herida, ¿verdad? El moretón ya no se ve, ya se curó. Pero las palabras, queridos niños, ¿verdad? Dejan secuelas en las personas. Tardan mucho tiempo en curarse, queridos niños. Y díganme, queridos radioescuchas, queridos niños, ¿quiénes de nosotros no hemos discutido alguna vez con alguien? ¿O quiénes no hemos dicho en alguna ocasión algo de lo que después nos arrepentimos? Yo creo que muchas veces lo hemos hecho, ¿verdad? Y por eso estamos aprendiendo.
en estos momentos, cómo podemos comportarnos, qué tenemos que hacer para controlar nuestro carácter, qué podemos hacer para tener control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras palabras, ¿verdad? Por eso estamos aprendiendo, por eso estamos teniendo tiempo para este discipulado, queridos niños, para que podamos aprender cómo Dios quiere que nos comportamos, ¿vale? Y saben, por mucho que se diga lo contrario, las palabras no se las lleva el viento. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, verdad? Las palabras se las lleva el viento, pero no, queridos niños, las palabras no se las lleva el viento, porque las heridas verbales pueden seguir doliendo, incluso después de mucho tiempo, y pueden llegar a ser tan dañinas como una herida física. Por eso es mejor un silencio a tiempo, pensar un momento en lo que vamos a hablar, que una disculpa demasiado tarde. Así que, queridos niños, querido Radio Escucha, la templanza o el dominio propio es el elemento que regula nuestros impulsos negativos y de nuestra razón. Por eso es necesario trabajar en ella, pedirle a nuestro Dios que nos ayude a tener dominio propio en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, ¿vale? Porque las palabras no se las lleva el viento, queridos niños, porque las palabras destruyen o edifican, palabras lastiman o curan. Por eso debemos de pensar antes de soltar, antes de decir algo que no debemos de decir y que pues nos arrepintamos de lo que dijimos, ¿verdad? Porque sabemos después que hemos ofendido, que hemos lastimado a esa persona. Por eso estamos aquí, queridos niños, para aprender, ¿verdad? A que nuestras palabras sean de edificación, que podamos dar un consejo a tiempo, que podamos curar, ¿verdad? A esa persona que está lastimada con nuestras palabras. ¿Y qué palabras podemos darle a una persona que está lastimada? Palabras de la Biblia, queridos niños. Por eso es muy importante que se aprendan sus versículos, para que en nuestro corazón siempre haya depósito de palabra de Dios, para poder consolar a otros, para poderle dar a otros palabras de consolación, palabras de amor, basadas en la palabra de Dios, queridos niños, porque solamente esas palabras pueden curar, pueden dar paz, dar aliento, queridos niños, ¿vale? Entonces, por eso estamos aprendiendo, para que nuestras palabras siempre edifiquen, queridos niños, y no destruyan, ¿ok? Y aunque, queridos niños, el enojo y la ira son emociones que nosotros tenemos en nuestra vida, porque nunca vamos a dejar de enojarnos, nunca vamos a dejar de tener ira. Y Jesús lo sabía, Dios lo sabía, queridos niños, porque nos conoce. Por eso dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Sabía Dios que esta era una emoción, son emociones que tenemos en nosotros, queridos niños, y que es imposible, ¿verdad? Sacarlas todas totalmente de nuestra vida, porque son parte de nosotros, queridos niños. Pero por eso Dios quiere que sepamos controlar nuestra ira, que sepamos controlar nuestras palabras. Por eso nos dice en Efesios 4:26, airaos, enójense, pero no pequen. No lo hagan hasta el límite en donde puedan destruir a una persona o donde nos podamos destruir nosotros mismos. Porque el enojo, ¿verdad? Las emociones, como el enojo, como la ira, pueden hacernos muchísimo daño, queridos niños, tanto a nosotros como a la gente que nos rodea. Y entonces lo que estamos haciendo es que estamos pecando contra Dios. Y Dios no quiere que hagamos eso. Quiere que tengamos control sobre nuestras emociones para no lastimarnos a nosotros mismos y para no lastimar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a las personas, a nuestro prójimo. Recuerden que Dios nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo.
y sobre todo también amar a las personas que nos hacen daño. Dios nos llama de manera terminantemente, queridos niños, queridos radioescucha, a no pecar al estar enojados. Muchas veces entre nosotros se dan situaciones en las que por una diferencia insignificante se desata un gran problema y incluso puede terminar con una amistad o puede terminar, ¿verdad? Destruyendo familias. O en el mundo se puede tratar una guerra entre los pueblos, entre las ciudades, entre los gobiernos, por no ceder para solucionar el problema en el que están, ¿verdad? Las personas. Por eso es muy importante que trabajemos en nuestras emociones, en nuestras palabras, queridos niños, ¿vale? Y hoy, en nuestra historia de hoy, en nuestra historia bíblica que veremos hoy, queridos niños, hoy conoceremos a dos personajes de la Biblia. Uno no tenía dominio propio en sus emociones y el otro personaje supo tener dominio propio en sus emociones. Ellos son Saúl y David. Miren, hemos estudiado algunas lecciones, ¿verdad? De David, ¿verdad? Y hemos aprendido algunas lecciones de él, ¿verdad? Conocemos que era un pastor, ¿se acuerdan? Que era el menor de una familia, que derrotó al gigante Goliat, ¿verdad? Bueno, pues David, desde que era muy joven, era muy valiente. El rey Saúl lo nombró como su capitán, pero después de haberse enfrentado al gigante filisteo Goliat, era admirado por todo el pueblo, pues lo recibían siempre con música y gran alegría, y las mujeres cantaban y danzaban a su paso diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y saben? Esto ocasionó que el rey Saúl se enojara muchísimo, porque sintió celos de que el pueblo amara más a David que a él. Entonces, un día, siendo preso de su enojo muy grande, el rey Saúl tomó una lanza y la arrojó contra David, pensando que con ella lo clavaría en la pared. Pero David pudo esquivarla 2 veces, que nada le pasara. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con David, queridos niños. Y Saúl le temió por esto, queridos niños. Saúl sabía, ¿verdad? Que había algo en David, que a él lo enojaba mucho, demasiado. Y recordemos que David era un niño, ¿verdad? Desde niño amaba a Dios, buscaba a Dios, y después de jovencito seguía amando a Dios, buscando a Dios. Y aun cuando fue joven, adulto, ¿verdad? Siguió honrando a Dios. Tuvo, obviamente, como todos nosotros, ¿verdad? Sus resbalones, ¿verdad? Porque recuerden que eran hombres como nosotros. Y también tenían fallas, queridos niños. Pero David se levantó, pidió perdón a Dios y supo, queridos niños, recibir la reprensión de Dios y seguir adelante, amando, sirvió a Dios con un corazón sincero. Tanto que se dice, ¿verdad? Que David era conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios que busca, queridos niños, justicia, ¿verdad? El corazón de Dios busca amar, busca la misericordia, busca la paz. Y así era el corazón de David. El corazón de Dios anhelaba amar a Dios, anhelaba tener misericordia con los demás, amaba hacer lo justo, amaba hacer la justicia. Por eso era conforme al corazón de Dios, queridos niños. Era un hombre que era entregado a Dios.
Y Saúl le enojaba esto, porque se estaba ganando el favor del pueblo. Y el rey, y él como rey quería recibir, ¿verdad? Las palmas, los aplausos, las alabanzas del pueblo. Pero el pueblo estaba, ¿verdad? Admirado por lo como era David. El pueblo empezó a ver que David, ¿verdad? Amaba a Dios y era valiente. Y entonces el pueblo lo admiraba. Y eso ya no le gustó al rey Saúl. Era tan grande el enojo del rey Saúl que mandó a David a luchar contra los filisteos con una sola intención, queridos niños. Él deseaba que muriera en esa lucha, en esa batalla. Pero como David era muy prudente y Dios siempre estaba a su lado, pudo salvar su vida y fue reconocido una vez más por todo el pueblo. Dios estaba con David, queridos niños, y aunque Saúl quería hacerle daño, había alguien más poderoso que lo protegía. Había alguien más poderoso a su lado que no podía ni permitía que David sufriera algún daño, porque David amaba a Dios y buscaba a Dios y David, ¿verdad? Buscaba agradar a Dios, queridos niños, y Dios estaba con él. Recuerden que cuando nosotros buscamos las cosas de Dios y estamos en el camino de Dios, Dios estará con nosotros, queridos niños. Cuando nosotros nos empieza a ir mal, es porque nosotros nos alejamos de Dios, queridos niños, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque nosotros queremos seguir nuestro propio camino. Y es ahí donde nosotros fallamos. Y es ahí donde después decimos, pero ¿por qué Dios no está conmigo? No, queridos niños, queridos radioescucha. Dios siempre está ahí. Los que nos alejamos de la presencia de Dios somos nosotros. Nos alejamos de preceptos, nos alejamos de su verdad, nos alejamos de su protección y empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Cosas que nos alejan de Dios porque recuerden que Dios es santo. Y nosotros empezamos a hacer cosas, ¿verdad?, que ensucian nuestra vida. Y ahí ya no está Dios. Porque Dios no le gusta el pecado, no le gustan las cosas sucias. Él es santo, Él es puro, ¿verdad? Y mientras nosotros busquemos la presencia de Dios, estemos bajo la cobertura de Dios, estén buscando hacer lo correcto, buscar agradar a Dios, Dios estará con nosotros, protegiéndonos, estando con nosotros en cualquier circunstancia para que todas las cosas siempre obren a nuestro favor, queridos niños. Aquí el rey Saúl había mandado con una sola intención a David a pelear contra los filisteos en esa batalla para que él muriera. Pero Dios lo tornó para bien. Y Dios le dio la victoria sobre esta batalla a los niños y el pueblo, pues conoció, ¿verdad? La valentía de David. Y esto le molestaba mucho a David, mucho a Saúl, y por lo tanto no podía controlar sus emociones. No tenía control propio, queridos niños, dominio propio sobre sus emociones. Tanto, ¿verdad? Que en vez de tener dominio, las echaba a andar, queridos niños, y eran malas. Porque si nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones, queridos niños, ellas son las que nos controlan a nosotros. Nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado para controlarlas. Ellas no pueden controlarlas a nosotros. Porque Dios nos ha dado, decía el texto que vamos a aprender, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, de amor, para poder vencer esas emociones que a veces quieren, ¿verdad? Controlarnos a nosotros. Nosotros tenemos que controlarlas a ellas, queridos niños.
Y saben, a partir entonces de ahí, Saúl procuró quitarle la vida a David. Pero David logró escapar de la furia del rey Saúl y pudo llegar hasta el desierto de Engadi, donde se ocultó en una cueva. Pero ¿qué creen? Saúl fue a su búsqueda junto con otros soldados de él. Y cuando llegó, ¿verdad? Cuando vio una cueva, se metió ahí a descansar porque ya habían caminado mucho en la búsqueda de David y no lo encontraban. Y también Saúl llegó ahí, al desierto de Engadi, y entró a una cueva para descansar, sin saber que en esa misma cueva estaba ocultado David junto con sus hombres. Y ahí mismo se quedó dormido Saúl, queridos niños. Y los hombres de David le decían, susurrando a David, decían, ¿por qué no lo matas ahí? De una vez ahí que está dentro. Dale muerte, David, y quítate este problema del paso. Pero David, queridos niños, no quiso hacerlo, porque él amaba a Dios, queridos niños, y él hacía siempre lo correcto. Cuando estos hombres le susurraban al oído a David que matara al rey Saúl, David no quería, porque David respetaba al rey que Dios había nombrado y ungido por medio de sus profetas. David respetaba los ungidos de Dios, queridos niños. Así que solamente lo que hizo David fue cortar un trozo del manto con que se cubría el rey Saúl. Lo hizo con mucho cuidado y con su cuchillo cortó un trozo de tela, ¿verdad? Del manto con el que Saúl estaba cubriéndose del frío. Después, David y sus hombres se retiraron otra vez y a la mañana siguiente, cuando Saúl despertó y salió de la cueva, David ya estaba fuera de la cueva y se presentó delante del rey y se inclinó ante él, haciéndole ver que pudiendo haberle quitado la vida, no lo hizo, por el respeto que le tenía, aun a pesar de que él sí lo buscaba para matarlo. David demostró su templanza, su dominio propio y su mansedumbre, queridos niños. Y esto lo hace un verdadero hijo de Dios, queridos niños. David le demostró al rey Saúl que él sí tenía dominio propio sobre sus emociones. Imagínate si David hubiera sido igual que el rey Saúl. Le hubiera quitado la vida, queridos niños. Si David estuviera pensando también, pero en cuanto él también esté distraído, yo lo voy a matar por la espalda. David tuvo la oportunidad, queridos niños, de quitarle la vida al rey Saúl y no lo hizo, queridos niños, tan solo por el hecho de que David respetaba al ungido del rey de Dios, ¿verdad? Él respetaba, él sabía respetar las jerarquías y amaba a Dios, queridos niños. Y como tenía el Espíritu de Dios en su vida David, él dejó que el Espíritu controlara su dominio propio, ¿verdad? Controlara sus emociones. Hubo ahí, ¿verdad? El susurro de sus valientes, de sus soldados que le decían, mátalo ahí, David. Ahí está, ahí lo tienes. De una vez mátalo y quítate ese problema del paso. Pero David dijo, no, no lo voy a hacer. Solo voy a hacer una cosa. Va y solamente troza un pequeño del manto del rey Saúl y dice, para que vea que pude haberlo matado, pero no lo hice. Porque David no era igual que Saúl, queridos niños, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cuando uno tiene dominio propio sobre sus emociones, queridos niños? David nos enseñó en esta lección
¿Cómo puede uno tener dominio propio? Él no escuchó lo que sus compañeros le decían. Él se mantuvo firme, queridos niños. Él mantuvo en control sus emociones y no lo hizo, queridos niños, ¿vale? Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Los seres humanos podemos tener diferentes emociones y estado de ánimo, pero no debemos permitir que éstas nos controlen a nosotros, porque entonces seríamos tan necios como el rey Saúl. David nos demostró que a diferencia del rey Saúl, es posible dominar nuestras emociones y actuar con prudencia y respeto, poniendo en práctica así el fruto del Espíritu Santo, como es la templanza, la mansedumbre y el dominio propio, queridos niños. ¿Vale? Aunque estés en la etapa de la niñez, queridos niños, aunque seas ahorita un niño, no hay excusa, queridos niños. No hay excusa delante de Dios. Aunque tú estés en la etapa de tu niñez, también tú debes aprender a tener dominio propio sobre tus emociones. Aunque eres un niño, tú también debes aprender esto, queridos niños, a tener dominio propio y a reconocer que no es malo estar enojado, estar triste o estar alegre. Lo importante es que aprendamos que no debemos dejar que nuestras emociones se salgan de control, porque el tener autocontrol o no, entonces, ¿qué puede pasar? Puede marcar la diferencia entre lograr la paz o provocar una guerra, ¿verdad? Imagínate, imagínate que también, no, imagínate a alguien que también no tenga control cuando se está riendo y que todo el tiempo esté ja, 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 todo el tiempo, imagínate, ¿verdad? Por eso es importante tener control en nuestras emociones, o que todo el tiempo estés llori, 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 sin tener control sobre esa emoción. ¿Verdad? Dios nos ha dado poder, queridos niños. Cuando nosotros nos reímos, tenemos control bajo la risa, ¿verdad? Te ríes, pero hay momento en que dejas de reír. No estás riéndote todo el tiempo, ¿verdad? Tienes control bajo tu risa. Cuando lloras, lloras por algo. Imagínate que lloraras todo el día. Tenemos control sobre los sentimientos, sobre la tristeza, ¿verdad? Es importante, querido niño, que aunque estés en esta etapa de niñez, también tú debes aprender a tener dominio propio sobre tus emociones. No debes dejar que ellas te controlen a ti, sino que tú debes de controlarlas a ellas. Debes controlar tu boquita, tus palabras, tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, queridos niños, porque recuerden, ¿verdad? Que todas las acciones, todo lo que hagamos, tiene sus consecuencias, ¿vale? Y también recuerden que según la forma en que actuemos, ya sea con dominio propio y templanza o con falta de prudencia y rebeldía, serán los resultados y las consecuencias que obtendremos, ¿vale? Por eso es muy importante que conozcamos nuestras emociones y reconozcamos cuando algunas de ellas está presente y que quiera controlar nuestros impulsos y llegar a ponernos en riesgo, inmediatamente frenarnos y pedirle ayuda a Dios de que nos ayude con esa emoción que se nos está saliendo de control. Debemos de actuar con templanza, queridos niños, con dominio propio, evitando que nuestras emociones nos lleven a faltarle el respeto o dañar a alguien. Cuando esto suceda y que se nos salga una emoción de control, queridos niños, queridos redescucha, inmediatamente doblemos rodillas y pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y el dominio propio para poder controlar esa emoción que se nos está saliendo, ¿verdad? De control y volver a tener dominio propio
bajo esa emoción. No debemos dejar que ellas nos controlen, queridos niños, sino nosotros controlarlas a ellas. Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el poder. Usemos esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado, queridos niños. Tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, que nos da amor para poder controlarlas, queridos niños. Cuando tú y yo no controlamos nuestro carácter, dice la Biblia que somos como una ciudad sin protección. Una ciudad sin protección, queridos niños, es vulnerable ante sus enemigos. Y en nuestro caso, nuestros enemigos son nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestro mal carácter, los celos, la envidia. Esos son nuestros enemigos. Y si nosotros, ¿verdad? Dejamos sin protección nuestro corazón, nuestros sentimientos, entonces esos enemigos pueden entrar, queridos niños, y entonces cuando están dentro de nosotros nos hacen vulnerables. Nuestra voluntad la cedemos a ellos y podemos cometer muchos errores, podemos lastimar a mucha gente, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Por eso debemos de pedirle a Dios que siempre esté protegiendo nuestra vida, que siempre esté de nuestro lado, que nos dé la fortaleza, que nos ayude a controlar nuestra vida. Que Dios esté, ¿verdad? Cubriéndonos como esa ciudad que está, ¿verdad? Como las ciudades fortificadas que hemos estudiado también en la Biblia, ¿se acuerdan? Cuando las ciudades eran fortificadas con grandes muros, era imposible penetrar dentro de ellas, queridos niños. Así también que nuestra vida esté fuerte en la palabra de Dios, que esté impenetrable para que estos enemigos de nuestras emociones, ¿verdad? No, no puedan entrar tan fácilmente y nosotros podamos tener control sobre ellas, queridos niños. ¿Vale? No dejemos que el enemigo penetre en nuestra vida, queridos niños. Tenemos a alguien muy poderoso de nuestro lado. Tenemos a Jesús, tenemos a Dios, queridos niños. ¿Vale? No debemos de dejar que todas estas emociones, ¿verdad? La envidia, los malos deseos, los sentimientos malos, ¿verdad? Debemos de dejarlos fuera, queridos niños, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú y yo no controlamos nuestro carácter, entonces dejamos abierta la posibilidad para que el enojo, el rencor, la burla y otras tantas malas cosas se alojen en nuestro corazoncito y entonces comiencen a crecer en nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para tener dominio propio? Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, rendir nuestra voluntad a Dios, rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo, llenar nuestra vida de Dios, hablando con Él por medio de la oración, pidiéndole fortaleza, pidiéndole poder para desarrollar en nosotros el dominio propio en nuestra vida y estudiar todos los días, queridos niños, su palabra. Haciendo esto continuamente en nuestra vida, queridos niños, querido Radio Escucha, entonces cambiará la forma de enfrentar cada situación, cada problema, y será muy diferente a como lo haríamos sin Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, no podemos actuar como si no tuviéramos a Dios en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro amigo, nuestro ayudador. Él nos capacita, Él nos ayuda. Cuando tenemos, ¿verdad? Alguna duda, algún problema, vayamos a los pies de Dios, vayamos a los pies de Jesús y pidámosle que nos dé la fortaleza y el poder para poder controlar nuestras emociones, queridos niños. Dios nos enseña en su palabra a buscar la sabiduría divina para manejar todas nuestras emociones, queridos niños.
¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Esta lección, queridos niños, cerramos, ¿verdad? El tema del fruto del Espíritu Santo. Aprendimos amor, ¿verdad? Decía que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, ¿verdad? Hoy aprendimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas y cómo debemos de trabajar en cada una de estas características que son el fruto del Espíritu, ¿vale? Entonces, repasémoslas nuevamente, veámoslas, recuerden que se quedan grabadas en YouTube, recuérdenlas, repásenlas, estudienlas nuevamente para que podamos estar trabajando cada una de esas características del fruto del Espíritu y poder ser cada día más como Jesús, queridos niños, ¿vale? Pues vamos a orar para darle las gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, porque eres bueno, Padre. Muchas gracias por tu libro precioso, la Biblia, Padre, que nos has dejado como un manual de instrucciones, Padre, para que podamos, Señor, cada día, Señor, trabajar en nuestra vida, Señor, en nuestra nueva vida de nueva criatura, Señor, como hijos de Dios, Padre. Gracias, Padre, porque no hoy hemos aprendido, Padre, que es importante también, Señor, tener dominio propio, templanza, Señor, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, Padre. Es importante, Padre Santo, también esta cualidad, esta característica en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un creyente en Cristo, Padre. Gracias te damos, Padre, porque hemos aprendido muchas cosas, Señor, de tu libro llamado la Biblia, Padre. Gracias, muchas gracias, Padre, porque hay tantas cosas, Padre, que tenemos que aprender, Padre, de ese libro, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a estudiarlo y no solamente, Señor, a estudiarlo, a escucharlo, Señor, sino más que nada, Padre Santo, actuar en nuestra vida. Obedecer, Señor, en lo que tú nos mandas, Padre. Ser hacedores de tu palabra, Padre. Porque dice una parte de tu palabra, Padre, que sacrificios tú no quieres, Padre. Estás harto, Señor, de los sacrificios, Padre. Lo que a ti te agrada, Señor, es la obediencia, Padre. Eso es lo que a ti te agrada, Padre. Ver, Señor, que tus hijos, Padre, obedezcamos tu palabra, Padre. Que si hoy aprendimos, Señor, sobre el tema del fruto del Espíritu, Padre, que tú veas a tus hijos, Padre, esforzarnos, Padre, por saber amar, Señor, al prójimo, por tener paz, Señor, con nuestros amigos, en nuestra casa, en nuestros familiares, Padre, y lo desarrollemos, Padre. Y tú, Señor, estarás feliz, Padre, cuando tú ves, Señor, que tus hijos se esfuerzan, Padre, por estar obedeciendo tu palabra, Padre. Danos la fuerza y la voluntad, Padre Santo, para que día a día, Señor, este fruto del Espíritu, Padre, se desarrolle en nuestra vida, Padre, para que así podamos reflejar a Jesús en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada niño, Padre Santo. Ayuda a cada radio escucha, Padre, que nos escucha día a día, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tocando las vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, retire, Señor, de esos ojos, Señor, las vendas, Señor, de la incredulidad, Padre, y puedan ver con claridad, Señor, la verdad, Señor, que se está, Señor, exponiéndole, Señor, día a día, Señor, en esta radio, Jai 104.3, Padre. Toca corazones, Señor. Transforma vidas, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por esta lección del día de hoy, Señor. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Y gracias por la oportunidad, Señor, de poderlo exponer, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, y despídenos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí, 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Que Dios me los guarde y que Dios siga trabajando en sus vidas, queridos niños, queridos radios. Bye.